muy fuerte y para nosotros que estamos habituados a manifestaciones en la calle, a quilombo y demás, que estamos en crisis. Que estamos en crisis, estamos todos de acuerdo. Algunos ponen la fecha de la crisis hace 70 años, claro. Otros la ponen hace 30, otros la ponen hace 20 y otros la ponen hace 4. Cada uno discutirá de qué lado piensa que está la crisis en Argentina, pero que hay quilombo y vivimos mal o con medidas que perjudican a la mayoría de la población, eso está clarísimo. Pero cuando vimos lo de Chile y vimos el nivel de represión de la protesta, enseguida sentimos un flashback, una remake de lo que pasamos y nos agarró preocupación y sobre todo mucho desconocimiento de las causas de todo esto. Entonces era preguntarle a amigos chilenos y además hoy vamos a hablar con Dani Maffei, que es internacionalista, trabaja en Filo News, está desde la redacción para que nos explique qué está pasando en Chile hoy, cómo se originó este quilombo y en qué estamos. Hola Dani. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, a ver, vamos a adentrarnos un poco. Vimos manifestaciones en las calles, vimos declaración de toque de queda y sobre todo vimos muchos militares, carabineros, soldados, incluso originando algunos quilombos. Hoy vi un video de cómo unos militares generan un incendio, no sé si lo viste, son estas cosas que circulan en redes sociales, para después ir a reprimir la protesta. Yo tengo muchos amigos que lógicamente tienen que ver con el palo del arte o del humor o del dibujo en Chile, entonces tienen una posición tomada y están en contra del gobierno y lo que está pasando. Pero no, ¿nos pones en contexto a todos? Sí. El rol de los medios de comunicación y de las redes sociales es fundamental porque gran parte de los medios en Chile están de alguna manera tendiendo a mostrar dentro de las manifestaciones que están teniendo lugar estos días a un grupo de encapuchados que rompen cosas, pero el lado de la represión que vos mencionabas, que al momento tiene 11 muertos confirmados y más de 1.700 detenidos, un número que para una población como la chilena, que no llega a los 20 millones de personas, es muy grande, muy preocupante. Y me parece que hay un punto que vos mencionabas que también está bueno recalcar, que es que Chile desde el viernes pasado transita entre lo que es un estado de emergencia y un toque de queda en algunas ciudades. El estado de emergencia básicamente lo que habilitó por orden del presidente Sebastián Piñera es que justamente las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a hacer tareas de control interno, algo que por lo general no suele estar permitido o establecido en los países, y un toque de queda en distintas ciudades. Esto también se está haciendo extensivo a Santiago de Chile, a Valparaíso, a Antofagasta, a Coquimbo, distintas ciudades bastante pobladas del país, que restringe la libertad de circulación de las personas entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Muchas de las detenciones que te mencionaba tienen que ver justamente con esto. Gente que viola el toque de queda, algo que para la memoria reciente chilena, además con la dictadura de Pinochet, tiene una simbología bastante fuerte, está siendo detenida y nos da un número, la verdad que minuto a minuto y hora a hora va aumentando en sus niveles. Y quizás para hacerlo de la manera más concreta posible, me parece que siempre en este tipo de escenarios hay dos grandes formas o tipos de causas para entender lo que está pasando. La más inmediata es que el 6 de octubre el presidente Piñera anunció lo que fue un aumento en el costo del boleto de transporte del metro, que opera en la ciudad de Santiago de Chile. Eso pasó a 870 pesos chilenos, que son $1.17 para tener una referencia un poco más cercana a nosotros. Y a partir de ahí empezaron a tener lugar todos estos niveles de movilizaciones en distintos puntos del país, no solamente en Santiago, que es donde opera el metro. Y quizás para mí lo más interesante para también poder entender qué es lo que sucede desde otro lugar, desde otro enfoque en Chile, es ver las causas profundas, que son las que por lo general contextualizan lo que sucede y sobre todo en una región que está bastante movilizada en las últimas semanas. Venimos del escenario de Ecuador. Argentina obviamente tuvo una inestabilidad económica y financiera muy grande. Lo social a veces se logra contener también desde políticas públicas de los gobiernos, que están destinadas a contener, no a justamente generar una mejora en la ciudadanía. Pero básicamente creo que lo que se está exhibiendo es las contradicciones del modelo chileno, que no sé si ustedes algunas veces lo han oído nombrar, pero se lo presenta siempre como un ejemplo en materia económica y financiera. Sí, claro. Y un ejemplo más tendiente a lo liberal muchas veces, sí, o a determinado tipo de política, siempre más alineados por ahí con Estados Unidos en su política internacional. De hecho, de ahí surgen algunas de las rivalidades entre Argentina y Chile históricas en la época de las dictaduras, por la posición, sí, quizás no muy amigable de Chile para con Argentina. Me parece que también uno no puede mezclar el pueblo con las políticas
que toman presidentes de facto en determinados periodos históricos, ¿no? Como para no tener rivalidades con chilenos, porque la verdad que tiene que ver con medidas que se tomaron en medio de dictaduras militares. Pero te quiero hacer una pregunta más para seguir poniendo en contexto, porque hay un dato que es muy fuerte, que tiene que ver la cantidad de detenciones y la cantidad de muertos. Me parece un dato alarmante, mal. Recordemos que nosotros en 2001, en el gobierno de la Rúa, con estado de sitio, hubo también una serie de muertos que provocó la caída del gobierno de la Rúa y la salida anticipada. El aumento en el boleto, que vos lo nombrás como un detonante, pero dentro de un caldo de cultivo de otras medidas que tomó el gobierno de Piñera, ¿qué porcentaje? Porque muchas veces se engaña a la gente con el tema del boleto de los medios de transporte, porque se dolariza y se pone en contexto de cuánto sale el transporte en otras partes del mundo, y el dato que falta es cuál es el sueldo mínimo o qué porcentaje de los sueldos se gastan en transporte, digamos. De nada me sirve saber que, no sé, que el subte en Estados Unidos sale $1 o $2 si el sueldo mínimo de un yanqui es el triple que el nuestro o el doble que el nuestro, o en Chile. Está en $1 y pico, en $1.10, ¿y a cuánto lo subió? No, ahora quedó, o sea, en realidad la medida que comunicó Piñera el 6 de octubre se dio marcha atrás. O sea, lo que el presidente, que en aquel momento planteó como algo imposible porque era necesario reducir el gasto público, el Estado chileno financia el 50% del boleto del metro, se dio marcha atrás con esta medida. Lo básicamente llamativo y preocupante es que, a diferencia... Trazo las comparaciones, obviamente de cada país tiene sus particularidades, pero a diferencia del caso de Ecuador, donde habían grupos institucionalizados para negociar y las medidas de Lenín Moreno en aquel momento se dio marcha atrás y de alguna manera cesaron lo que fueron las huelgas y las protestas en las calles, acá estamos viendo un presidente que, por un lado, da marcha atrás con lo que tiene que ver con este aumento del boleto, pero al mismo tiempo entiende que está en un contexto de guerra, una palabra que por un lado es bastante preocupante, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, es elocuente con las imágenes que todos estamos viendo. Claro, lo que pasa es que en una guerra, digamos, los dos bandos tienen armas, y acá lo que estamos viendo es a los militares, que en general tienen que estar para proteger de las fronteras hacia afuera, digamos, esa es como la concepción militar, y no contra su propio pueblo, y por otro lado, a la gente manifestándose por una medida antipopular, si querés, y está siendo reprimida de manera muy bestial. Digamos, si ya estamos hablando de 6.600 detenidos y 11 muertos, es muy preocupante. Es el gobierno en contra de la gente de manera muy directa. Sí, además un gobierno que asumió en marzo del año pasado, que tiene gran parte de su mandato todavía por cumplir en caso de que pueda lograr desarrollar esta alternativa. Pero como te mencionaba, me parece que dentro de las causas profundas hay dos grandes patas que se abren, y por un lado tiene que ver con esto que decíamos de Chile como modelo económico a seguir, con variables macroeconómicas muy sólidas, un país que hace 10 años crece sostenidamente, que tiene baja inflación, que crece por encima del promedio de la región, un 5% es lo que la CEPAL te plantea que tuvo en esta última década, pero que al mismo tiempo te presenta lo que es la diferencia que muchas veces en ciencia política y en economía se hace de lo que es el crecimiento versus el desarrollo. Básicamente, lo que se plantea en este sentido es que las mejoras en términos económicos no tienen un correlato en términos sociales, y llegás al caso de países como Perú, pero también de puntualmente Chile, que son de los países más desiguales de la región, en una región justamente que es América Latina, que es la que tiene la distribución del ingreso más desigual de todo el planeta Tierra, por lo cual ahí tenés un detonante que es bastante importante a la hora de entender cuáles son las realidades que viene transitando la sociedad chilena, que básicamente reclama lo que tiene que ver con no solamente el boleto o el aumento en el transporte público, sino también el sistema de pensiones, un proyecto de reforma laboral que también en sintonía, como mencionabas vos, con los tiempos que corren y con esta recomposición neoliberal que atraviesa la región, se ha vuelto una palabra bastante común en nuestro diccionario, y que lo que de alguna manera exigen es que el rol del Estado, que debería estar en muchos ámbitos para financiar y subsidiar muchas de las actividades a las cuales gran parte de la población chilena no tiene acceso, cada vez está justamente dando marcha atrás en este proceso y busca que el capital internacional y las sociedades privadas muchas veces ocupen este lugar. Entonces vos tenés un modelo económico y de desarrollo de un país que es esencialmente exportador, que tiene una actividad extractiva muy fuerte,
pero que en esa actividad extractiva conviven, por un lado, sectores laborales que forman parte de la economía informal, o sea, que no se pueden integrar de manera legal a la economía del país, en el caso de los mineros es el más representativo, y al mismo tiempo tenés toda una actividad extractivista que depende del capital internacional para poder desarrollar las actividades. Entonces, en último término, todo ese proceso lo que te va generando es una complementación de, sí, hay un crecimiento económico, pero ese crecimiento continúa generando cada vez mayor desigualdad y acumulación de riquezas en manos de pocos. Bien, perfecto. Entendemos un poco, la verdad es una situación muy grave, esperamos que la resuelvan de la manera más pacífica posible, sin lamentar muertes, y también, en mi caso particular, celebro que la ciudadanía o parte de la ciudadanía, frente a medidas que toman que las perjudica de manera directa, salgan a reclamar pacíficamente y haciéndose ver por lo suyo, digamos. Me parece que eso es importante, expresarnos como sociedad cuando algo va en contra nuestro, cuando una medida del gobierno va en contra, está bueno. Y lo que no está bueno definitivamente es que los gobiernos, en lugar de escuchar, tomen medidas para reprimir, ¿ok? Definitivamente esta es una represión atroz y cierro o añado esto que me parece importante decirlo. Todas estas movilizaciones que están teniendo lugar son espontáneas y no responden a grupos políticos o sindicales. No es que esto le restara peso a un reclamo, pero también es importante mencionar que es apolítica, no en el sentido propio de la palabra política y los reclamos de las personas. Sino en lo partidario. Exacto, no tiene ningún tipo de representatividad y por eso tanto las fuerzas de izquierda como las de derecha están viendo esto desde la vereda de enfrente, y de hecho uno de los eslogans o banderas que reclama esto es que no son de izquierda ni derecha, sino que son los de abajo y van por los de arriba. Ok, perfecto. Bueno, uno puede después pensar si adhiere o suscribe a la manera de presentar el reclamo, la manifestación, pero definitivamente lo que estamos a favor es de que lleguen a una solución pacífica y puedan salir adelante, porque es un problema que ataca a toda la región y tiene que ver con la desigualdad y con las diferencias entre ricos y pobres, que en Latinoamérica, como nos decía Dani, es la región más desigual. Gracias, Dani, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande para todos. Bueno, para entender un poco qué está pasando, trazar paralelismo, ver en qué nos sentimos comparables, en qué estamos iguales, y sobre todo tener un poco de empatía con el conflicto. Muchísimas gracias, Dani Maffei. Nosotros en el próximo bloque es muy fuerte lo que va a pasar, pero va a venir Martín Reich totalmente desnudo. Un tema musical, en este caso I Feel It Coming, The Weeknd. Martín Reich totalmente desnudo, hablando cosas que tienen que ver con pelotas y humanos.